señor Benzal, esto no va de inmigración. Ni siquiera usted ha hablado de la PNL. Yo creo que ni siquiera le gustaba su propia PNL, por eso ha hablado de otra cosa. Esta es la PNL Show, que es la última que presenta siempre el Partido Popular en los plenos, que sirve para que en la siguiente intervención ahora hablen de todo, menos de lo que se habla aquí en Andalucía, ¿no? Y claro que yo creo que estas PNL las deberían presentar en el Congreso de los Diputados en lugar de aquí. Pero como digo, lo más sangrante es que a veces utilizan otros temas que, bueno, pero lo más sangrante aquí es que, claro, meten el tema de la inmigración y eso sí que nos preocupa. Que ustedes hablen de preocupación por la inmigración o por el racismo o por el supremacismo, todo esto desde luego es como mínimo bastante cínico. Es insultante y es un poco tomar a la gente por tonta. Ustedes han arrancado, en este sentido, una campaña al más puro estilo Steve Bannon, embarrarlo todo para que no se diferencie la verdad del ruido, la verdad de la mentira. Tienen ustedes el mismo problema que tiene Junts. Realmente ustedes tienen una vida bastante más paralela a Junts de la que nos quieren ustedes hacer creer. Yo estoy bastante de acuerdo con Enric Juliana de que ustedes al final acabarán entendiéndose con Junts y acabarán llevándose bastante bien. Es solo cuestión de tiempo, solo cuestión de que esos señores bajen en las encuestas para que ustedes lo hagan. Ellos tienen Alianza Catalana a su derecha y ustedes tienen a Vox y tienen que competir en ese espacio y desde luego lo hacen bastante cómodo. ¿Cómo se pueden ustedes permitir el cinismo de venir aquí a hablar de inmigración teniendo ustedes en su partido a un tipo como Albiol que se dedica a hacer campaña de limpiar Badalona y a perseguir a gente que trata de ganarse la vida con productos vendiéndolos en el suelo? ¿Cómo pueden ustedes tener el cinismo teniendo a este tipo como presidente, espero que por poco tiempo, de la Comunidad Valenciana, pactando con la ultraderecha, en los siguientes términos sobre la inmigración y sobre los menores? Dice, no vamos a aceptar más menores, porque la Comunidad Valenciana está rebosada su capacidad y no vamos a aceptar más inmigración ilegal. Y hace una pirueta el tipo, completamente desvergonzado, aunque claro, tampoco podemos esperar gran cosa de él, diciendo que no podíamos permitir que las personas que cometieron delitos, que cometieron saqueos durante el día 29 después de la Dana, queden indemnes, como ligando o estableciendo una línea entre una cosa y la otra. Y termina diciendo, tirando del argumentario de estos señores de Vox, diciendo, es que tenemos que velar, lo que tenemos que velar es porque estos niños vuelvan con sus familias. Y aquí hago un inciso. En Vox se han dado cuenta, ayer lo decía el señor Abascal, lo decía también el señor Gavira en la rueda de prensa, en Vox se han dado cuenta de que Andalucía y España es menos racista que ellos. Entonces ahora están tirando una cosa así como para intentar suavizar un poco su discurso, que es que los menores vuelvan con su familia. Señoría, ¿ustedes creen que unos niños o unos padres que ponen en camino a sus niños para cruzar un desierto, para cruzar un mar, para exponerlos a las mafias que se lucran con la inmigración, son gente que tienen una oportunidad en su país para decir que los van a devolver con su familia? El problema es que ustedes se han dado cuenta de que Andalucía y España efectivamente es bastante menos racista que ustedes, entonces tienen que tirar de un argumento distinto al sencillamente vamos a devolverlos a su país, que es en el fondo lo único que piensan. Y además dicen que estableciendo una línea directa, como han hecho ustedes, entre los menores inmigrantes que llegan y la delincuencia. Hay que tener poca vergüenza. Porque además sabemos que España es uno de los países más seguros del mundo y el 98% de los migrantes que llegan a nuestro país jamás cometen un delito. Ustedes generan un problema y una alerta donde no la hay y establecen una línea completamente desvergonzada donde no la hay. Conceptos como crisis migratoria, que la incluyen dentro de la proposición no de ley, devoluciones en caliente, invasión, delincuencia, mena, con esa actitud despectiva con el que lo dice, son conceptos que generan un relato de miedo e inseguridad. Y además, tienen ustedes ese cinismo de venir aquí a hablar de inmigración cuando lo que se han dedicado es, por ejemplo, el señor Moreno Bonilla, la consejera de Inclusión, a decir que el gobierno le estaba metiendo a menores por la puerta de atrás. Y al señor Moreno Bonilla comparar a estos menores con paquetes de Amazon. Les falta a ustedes vergüenza para poder hablar de este tema.
Los movimientos migratorios se producen por desigualdades entre norte y sur, por desigualdades, por pobreza, por miseria, por guerra. No se producen por gusto, nadie se va de su país por gusto. Y los que se pueden ir por gusto son gente que tienen sus necesidades materiales cubiertas, no esta gente que viene en una situación de completa pobreza. No existe, señorías, no existe una emergencia nacional. En provincias como la de Córdoba, la inmigración ha decrecido en este último año. No existe una emergencia nacional inmigratoria como están planteando. Es una utilización que han hecho por parte de los gobiernos del Partido Popular y en este caso también por parte de Junts, de un tema tan delicado como la inmigración y como menores migrantes, para intentar atacar a estas personas más vulnerables. Lo decía el propio presidente de Canarias, que gobierna con el Partido Popular. Decía literalmente, el PP no ha estado a la altura de esta situación. No vamos a aceptar este cinismo por parte del Partido Popular. Y la otra gran idea, que está en la proposición no de ley, que es realmente de la que vienen a hablar prácticamente en todas estas proposiciones no de ley, es la sacrosanta unidad de España. Que yo no lo entiendo, te lo juro de verdad, se lo juro de verdad. No entiendo si su idea de España es tan frágil como para que lleguen, como dijo el sociólogo Jorge Idioni, que la primera vez que se escuchó a Aznar decir lo que decía el otro día en ABC, que estamos en un proceso acelerado de descomposición de la unidad de España, la primera vez que lo escuchamos todavía Estopa no había sacado su primer disco, para que nos hagamos una idea del tiempo que llevan repitiendo ustedes la misma matraca ridícula. Y el problema de España no es que se rompa, el problema de España es que ustedes no la entienden. Y en el fondo, el problema de Andalucía es que tampoco la entienden. Y en el fondo es que incluso desprecian esa idea. España no se rompe, señoría. Van a hablar ustedes, además, de respeto a la soberanía de nuestro país, que fueron ustedes los artífices de dejar en el chasis a este país en soberanía industrial, en soberanía energética, vendiendo a Endesa por un puñado de consejos de administración, que fueron ustedes los artífices de firmar en un pacto bipartidista cómo se vendía la soberanía de este país en el artículo 135, que impedía a este país negociar con sus propios acreedores. ¿Van ustedes a hablar de soberanía y de vender este país cuando le pusieron una alfombra roja a la SOCIMI en los peores años de la crisis, en los años 2013, pusieron una alfombra roja a los fondos buitres y a los fondos de inversión en este país que hacen que, por ejemplo, BlackRock ahora mismo controle sea el máximo accionista de 6 de las cajas de este país? O sea que este tipo, el tipo de BlackRock se puede cargar mañana a Ana Patricia Botín como máximo accionista del Santander y aquí ustedes están vendiendo la soberanía de nuestro país. Es que Blackstone, a quienes ustedes le abrieron la puerta regalándoles a precio de saldo 1.800 viviendas en la Comunidad de Madrid, es a día de hoy el principal casero de España y es el segundo principal casero de nuestro país. Y esa venta de la soberanía es la que a nosotras de verdad nos preocupa. Que tenemos a Aznar Jr. trabajando para Cerberus, el otro gran fondo de inversión al que ustedes vendieron nuestro país a cachitos, que es el principal casero de Andalucía, después de la propia administración andaluza, y ustedes vendieron nuestra soberanía a estos fondos de inversión. Eso es vender realmente nuestra soberanía. Eso es romper nuestro país. Eso. Cargarse las políticas sociales es lo que genera de verdad desigualdad. Bajarle los impuestos a los que más tienen mientras se carga uno las prestaciones sociales, eso es lo que genera verdaderamente desigualdad. Eso es lo que rompe la soberanía de un país. Eso es lo que rompe España de verdad y es lo que genera desigualdad. A ustedes el patriotismo les cabe en la bandera con la que golpean a los más desfavorecidos. Para nosotras ser patriotas en Andalucía y en nuestro país es ser solidarios, es proteger a nuestra gente, es defender nuestra soberanía de los buitres que vienen a extraer nuestros recursos. No, señoría, desde luego que no somos lo mismo. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, señorías, ya estamos una vez más aquí en su final de fiesta, al que a ustedes les gusta para los plenos, estos fuegos artificiales en los que ustedes pretenden hablar de todo menos de las cosas que le interesan a los andaluces o le afectan a los andaluces o las competencias reales de este Parlamento. Aquí, ¿para qué van a hablar ustedes de sanidad, de educación, de dependencia, de vivienda, de movilidad o incluso ahora que estamos con el carrusel de tormentas, de los efectos de este carrusel de tormentas? Tampoco. Ustedes no quieren hablar de nada de esto en este Parlamento, en esta
preciosas iniciativas que ustedes nos traen para cerrar los plenos. No, ahora a ustedes no parece importarles estos temas, les parecen temas menores, porque ustedes han decidido poner este Parlamento al servicio de la estrategia del señor Feijóo y de confrontación con el Gobierno de España. Es así de simple, pero también así de lamentable, señorías del Partido Popular, así de lamentable. Y hoy, claro, hoy toca hablar del rechazo a la cesión de competencias en materia de inmigración de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Mire, señor Benzal, yo de verdad pensaba que usted no había redactado la proposición no de ley, porque hombre, yo sé de su rigor y de su valía, pero es que resulta que la proposición no de ley más parece haberse redactado por alguien que lo que ha hecho ha sido leer lo que dice el ABC o El Mundo de lo que dice la proposición no de ley orgánica, que del texto de la proposición no de ley orgánica. Pero claro, vista su intervención, veo que usted está plenamente convencido de ello. Porque, mire, no pasaba nada por haber leído lo que decía la proposición de ley. Son 13 artículos, 3 disposiciones adicionales y una disposición derogatoria. No era tampoco tan largo, pero no. Usted no se le ha leído, porque, miren, si se lee la proposición no de ley, señor Benzal, basta con ver el título de su iniciativa para rechazarla, porque en toda la proposición no de ley no hay ni una sola cesión de competencia, ni una sola, señor Benzal. Pero claro, cuando se trata de confrontar territorios, cuando se trata de generar odio, la verdad da igual. Aquí lo importante es pues mantener el relato. Insisto, en toda la proposición no de ley orgánica, y por cierto, señor Benzal, un poquito también de rigor, no mienta. Mire, la Constitución establece, en el artículo 87, establece que la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, y no distingue si es ordinaria o si es orgánica. El artículo 89 establece cómo es la tramitación de las proposiciones de ley, sin distinguir si es ordinaria o orgánica. Es más, dice que tiene que ser conforme al reglamento y, lógicamente, el artículo 131 del reglamento del Congreso, léaselo, señor Benzal, dice cómo son las tramitaciones de las proposiciones de ley ordinaria y orgánica. Por tanto, en fin, no vengamos, porque si no, señor Benzal, la tramitación de ley orgánica solo, si fuese solo como proyecto, como usted defiende, solo podría ser a impulso del Gobierno y estaría privando al Congreso de esa capacidad legislativa. Bueno, pues como le digo, en toda la proposición de ley no hay ni una cesión de competencia. Solo se hace una delegación de competencia que además realizarían las Cortes, ni siquiera el Gobierno, si es que se aprueba esa proposición de ley orgánica. Porque, señor Benzal, usted sabe que la titularidad de las competencias migratorias sigue residiendo en el Estado español, porque son competencias exclusivas del Estado español, lo cual no significa que no puedan ser delegadas. Y no es solo una cuestión semántica, no es una cuestión semántica cesión que delegación, porque lo establece el artículo 152 también de la Constitución, que usted lo sabe por mucho que diga que no con la cabeza, usted lo sabe y no le gusta que se lo digamos, señor, porque es perfectamente posible la delegación de esas competencias, cuando lo que se busca es una administración más eficiente y más cercana. Se trata, señor Benzal, de coordinar, de compartir, de cooperar en las políticas migratorias, algo a lo que a usted no le gusta. Miren, en ningún caso se ceden y no pueden mentir ni tratar de engañar, como ha hecho señor Benzal, ni el control de frontera ni el control de los flujos migratorios irregulares. En ningún caso se cede, ni siquiera se delega, porque esas sí que serían indelegables, porque son competencias exclusivas e indelegables del Estado. La Generalitat se convierte en ventanilla única para autorizaciones de estancia de larga duración, residencias temporales y de larga duración, propuestas de contratación en origen. Señor Benzal, con esto no hay ninguna cesión de soberanía. Se trata de que haya una cooperación entre administraciones y que se trate por una administración que está más próxima y que conoce mejor la situación social del lugar, de la comunidad, de la tierra a la que llegan estos migrantes. No se pone en riesgo, señor Benzal, la seguridad nacional. La delegación del Gobierno y las subdelegaciones van a seguir tramitando, como hasta ahora, todos los procedimientos de expulsión y todas las resoluciones de expulsión de inmigrantes o de inmigración irregular. Miren, señorías del Partido Popular, lo que resulta realmente cómico es que ustedes tilden
esta proposición de ley orgánica de xenófoba, cuando ustedes tienen a ese zombi político que es Mazón, que acaba de abrazarse a los señores de Vox y no solamente a sus políticas de negacionismo climático, sino también a esas políticas en las que a la inmigración se la criminaliza y se la rechaza simplemente por ser personas de una raza distinta a la nuestra, y esta mañana se ha hablado bastante de eso. Mire, tampoco se expulsa, señor Benzal, tampoco se expulsa a la Guardia Civil ni a la Policía de Cataluña. Seguirá actuando en la frontera como hasta ahora. La Policía Nacional será la responsable de las entradas y las salidas, para que ustedes lo entiendan, que hay que ponérselo todo así. Quien les va a sellar el pasaporte a los que vengan a España va a seguir siendo la policía, no van a ser los mozos, que van a actuar en puertos y en aeropuertos, pero en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Habrá colaboración entre los cuerpos de seguridad, señor Benzal. Los mozos tramitarán devoluciones, pero solo de aquellas personas que vengan con una prohibición de entrada. No pueden en ningún caso, ni se prevé en esta proposición de ley orgánica, que los mozos vayan a resolver ningún expediente de expulsión, porque, insisto, no pueden hacerlo. Miren, ustedes dicen que se quiere expulsar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de Cataluña. Desde que gobierna Pedro Sánchez, la Policía Nacional y la Guardia Civil se ha incrementado en un 10% en Cataluña. Es una forma un poco rara de querer expulsarle de Cataluña. Pero, miren, voy un poquito más. Voy a hablarles de la coherencia de sus críticas, porque todos recordamos cómo el señor Feijóo en el año 2010 se fue al Congreso a pedir la cesión de las competencias de tráfico para Galicia, echando, eso sí, a la Guardia Civil de esas competencias allí en Galicia. ¿Eso qué pasa? ¿Ahí no se quería echar de Galicia a la Guardia Civil? O todos recordamos en el año 96 el famoso Pacto del Majestic, en el cual el señor Aznar pactó con el señor Pujol la cesión, y eso sí que fue cesión, señor Benzal, de las competencias en IRPF, en impuestos como el juego, el patrimonio, sucesiones, policía autonómica, tráfico, empleo, puertos, costa o suelo. Miren, señor Benzal, ¿saben lo que a ustedes les pasa? Que cuando ustedes no gobiernan, piensan que los demás queremos romper España. Pero cuando ustedes son los que gobiernan, ustedes ponen a la venta España en cómodos plazos. Y ahí no hay ningún problema, señor Benzal. Miren, voy terminando. Tampoco se modifica la normativa básica de inmigración ni de extranjería. Por eso no se hace ninguna referencia, porque no se modifica, señor Benzal. La legislación nacional y la comunitaria vigente se sigue aplicando y no hay cesión alguna de competencias, ni de soberanía, ni de capacidad legislativa a la comunidad autónoma de Cataluña, porque además usted sabe que no podría ser así. La Generalitat asume competencias de gestión y de ejecución. Ni se cede titularidad, ni se cede capacidad legislativa, señor Benzal. Las normas y los requisitos son y van a ser los mismos. Solo cambia quién se encarga de tramitar, en algunos casos determinados, que no en todos, cómo se pueden producir esas devoluciones. Mire, señor Benzal, no se ponen en riesgo ningún derecho ni de los migrantes, ni, por supuesto, muchísimo menos de los españoles, en ningún caso. Lo que se está buscando con esta norma es un mejor proceso de acogida y de inclusión de los migrantes. Termino. Miren, señorías, ustedes llevan años diciendo que España se rompe. Miren, lo que ustedes no soportan es que España hoy es más fuerte, es más diversa y es más próspera que nunca. Y eso es lo que ustedes no soportan. Muchas gracias.